Bienvenidos a Sapere Aude. Atrévete a saber. El programa para todas esas personas con ganas de saber, de aprender, de conocer cosas nuevas y algunas otras cosas que quizás no sean tan nuevas. Hoy nuestro programa se titula Poesía del no sé qué. Y contamos con la presencia de José Mateos. Muy buenos días, José. Hola, buenos días. Tengo que decir que el programa de hoy lo hemos titulado Poesía del no sé qué, en honor a uno de tus libros que se titula Tratado del no sé qué, que luego hablaremos de él, supongo. Pero había pensado que eso de Poesía del no sé qué pues es un buen título para un episodio en el que vamos a hablar bastante de poesía. No obstante, voy a empezar como empiezo siempre. ¿Quién es José Mateos? El mundo, te digo que bueno, ya como esto ha ocurrido ya porque lo estamos repitiendo, porque ha habido un fallo técnico, entonces para que no haya impostura, lo digo. Y antes te decía que en fin, el mundo hay muchas cosas, o casi todo es ilusorio, tiene un carácter ilusorio, y el yo seguramente es lo que más ilusorio es, ¿no? Entonces, José Mateos no es nadie, evidentemente, es alguien, en todo caso, muy por encima de todas estas circunstancias ilusorias, que se ve vivir y que le gusta verse vivir, ¿no? Y también podría contestarte que José Mateos es un niño que fue expulsado de su infancia y que busca esa infancia o el tesoro en que consistía esa infancia a través de las palabras. ¿Es posible encontrar la infancia de adulto? Bueno, seguramente, como todo lo que merece la pena, es imposible, pero merece la pena la búsqueda. Yo fui un niño, sobre todo mi lugar, en fin, mi paraíso infantil fue un pueblo de la Sierra Gaditana, Grazalema, donde todavía las mujeres vestían de luto y la gente se transportaba en borrico, en fin. Y recuerdo eso como una permanente intensidad, ¿no? Y como si la verdad estuviera viva en mí, ¿no? Todas las respuestas estaban ya dentro de mí. De pronto eso desapareció muy bruscamente por circunstancias de la vida y me dediqué a ser alguien que lleva a la cargando ese cadáver, andando por el mundo y buscando lo que ese cadáver vio, ¿no? ¿Y qué es lo que vio ese cadáver? Pues algo, en fin, seguramente algo que en ese libro, Tratado del no sé qué, intento explicar, que es una verdad que está más allá de lo racional, pero que sin ella no podría haber racionalidad. Quiero decir, cuando nosotros sentimos, tenemos confianza, tenemos fe en esos sentidos. Sin eso no podría. La razón coge los elementos que en fin, el material que los sentidos le da, y hay una fe a priori que hace que tú creas en eso que sientes, ¿no? Esa confianza es la que yo echo de menos en el niño, ¿no? Después, siempre he tenido la rienda muy firme de la credulidad, ¿no? No soy alguien muy escéptico, no es fácil de creerme algo, ¿no? Y eso es bueno y es malo también, ¿no? Entonces, eso es lo que echo de menos, esa intensidad de vivir, ese asombro, esa confianza en la vida, ¿no? Que vas perdiendo, ¿no? Te tengo que contar que yo te conocí por una casualidad buscada. ¿Por qué digo casualidad buscada? Porque sí fue una casualidad, pero digo que también buscada porque leo todos los viernes y todos los sábados una columna que hace Andrés Trapiello. No es mala costumbre. Una en la lectura, que es el suplemento del diario El Mundo, y los sábados ahora en
en el periódico El Mundo, y hubo uno de los artículos que escribió en la lectura que hablaba de ti. En concreto hablaba de tu libro más reciente, que es La Hora del Lobo. Entonces, como siempre que Trapello habla de algo o de alguien, de algún escritor, pues de hecho él es el responsable de que mi biblioteca haya aumentado considerablemente. El responsable y el culpable, porque le he hecho la culpa porque los libros pesan mucho. Eso de que el saber no ocupa lugar es mentira. Ocupa, y mucho. Sí. Te pueden terminar echando de casa. Entonces hablaba, como te decía Andrés Trapello, de La Hora del Lobo. Intuí que por lo que contaba tú habías pasado un trance personal fuerte o traumático, vamos a decirlo así. Si quieres luego hablamos de ello, porque yo lo desconozco y tampoco he querido indagar, aunque por la lectura de aquel artículo de Trapello y luego que en su día llegué a leer en La Hora del Lobo, pues intuyo que, bueno, luego si quieres hablas de ello. Pero en el momento en que leí aquel artículo, me fui a varias librerías y tu libro era imposible de encontrar. La Hora del Lobo no aparecía por ningún lado. Estaba agotado. Entonces, el único que conseguí entonces fue otro libro tuyo, que es Un Si menor, que también es de poesía. Y ese fue como empecé a leerte, y luego ya pues seguí con El ojo que escucha, El tratado de no sé qué, La Hora del Lobo, etc. Bien, lo que quería preguntarte, te he explicado cómo llegué hasta ti, es precisamente eso. ¿Qué es lo que ocurrió en tu vida que te llevó a escribir La Hora del Lobo? Bueno, La Hora del Lobo es un libro ciertamente inesperado y un regalo, porque fue escrito prácticamente en un hospital y en sesiones también, largas sesiones de quimioterapia. Y, en fin, era lo que yo iba... Yo no escribo poesía, en realidad la camino. Normalmente mis poemas salen de paseos, caminando, y en este caso no caminaba, sino estaba quieto, y en servilletas de papel, muchas veces lo que tenía a mano en el hospital, pues iba escribiendo poemas. No todos los que están ahí, porque algunos eran mucho más diremos, efectistas, más plañideros. Y fue un regalo. La sensación que yo tenía, como te he dicho, es la de verme desde fuera viviendo, y el único temor que tenía era ser digno de mi sufrimiento, ¿no? Y bueno, no sé si lo conseguí, pero bueno, no creo que no me porté del todo mal. Siempre estuve confiado en algo que en fin, no tenía miedo en absoluto, y en fin, estuve a la puerta de la muerte muchas veces, ¿no? en ocasiones. Pero ya te digo, fue un regalo, y sobre todo porque sentía algo que después tenía en la cabeza una letra del Chocolate, que son estos cantadores de mi tierra estupendos, muchos de ellos analfabetos, que no saben escribir, pero que dicen cosas, en fin, que podía haber dicho San Juan de la Cruz. Y recuerdo esta letra, que me la repetía mucho, y está bien porque expresa el sentido que yo tenía, el sentimiento que tenía en esa ocasión, ¿no? El Chocolate dice algo así como: de toito me siento colmao cuando tú estás a mi vera. Si ahora viniera la muerte, creo que no la sintiera. Ese sentimiento de colmo, de plenitud, que te hace sentir que la muerte en realidad no es nada, es muy poca cosa y puede muy poco con lo que tú llevas dentro, ¿no? Es un sentimiento un poco difícil de explicar, pero eso es lo que sentía en un momento, en fin, donde todo estaba lleno de cables, sangre, había gente alrededor, en fin, muy terrible, pero fue así. En ese momento, digamos que enfrentas la muerte. Tengo que decirte que previamente hicimos un episodio de la serie Sapere Aude, y precisamente el tema principal era la muerte, y lo titulamos La Hora del Lobo en honor a tu libro, tengo que decir. Muchas gracias. En ese momento en el que enfrentaste la muerte, ¿pensaste en algún momento eso de,
jolín, con de cosas que me gustaría hacer y que no puedo hacer. No. Las cosas que me gustaría escribir que no he podido escribir. El libro que quería escribir y no he podido escribir. No, en absoluto. No. Al revés, creo que estoy de propina, pero desde hace mucho tiempo, creo que, ya te digo, desde que acabó la infancia, creo que todo es una propina y un poco, en fin, hay cosas que se justifican para que esto no haya sido una chapuza toda mi vida, pero en realidad, ya te digo, soy un exiliado de la infancia, entonces al revés, ya no es algo que me preocupe que haya dejado algo de hacer, o no, en absoluto, ni tengo, quiero decir, no es algo que el futuro no existe para mí, no es algo que, hombre, existe porque tú tienes que planear cosas y tal, pero no es algo que me preocupe literariamente. Quizás a lo mejor cuando empezaba a escribir podría pensar que, pero ahora creo que lo que tenía que decir más o menos está dicho, en fin, seguramente ojalá pueda decir más cosas, pero no, en ese sentido veo que la poesía ya ha hecho su efecto en mí, que es a mirar, a aprender a mirar, y en ese sentido ese aprendizaje creo que se ha ido realizando a través de... Y los libros lo único que son es una secrencia de ese proceso, ¿no? Pero lo interesante es lo otro. ¿Qué te consideras, escritor o poeta? Bueno, son palabras, términos que tampoco sirven para encasillar, pero hombre, la palabra poeta es mucha palabra para uno adjudicársela a sí mismo. Así que prefiero escritor, que es más modesto, me parece. Poeta es un título que solo te pueden dar los demás. Cuéntame entonces cómo llegas a la escritura. Un niño expulsado de la infancia que llega a la escritura. A ver, cuenta. Pues mira, en mi casa, sobre todo cuando estaba estudiando, iba mucho me crié prácticamente en casa de mis tíos. Uno de ellos fue apoderado de Antonio Ordóñez, en fin, todo el mundo taurino es muy importante para mí. Y tendría yo 13 años ya justo cuando he salido de ese mundo, de ese paraíso, diremos. Y cayó en mí una revista de estas religiosas que tenían unas páginas, no me acuerdo cómo se llama, quizás fuera Vida y Luz o algo así, en fin, una de estas que traían unas monjas y repartían. Y tenía una sesión de poemas y no me acuerdo de qué poemas fue. Lo leí, me gustó, aquello me pareció un descubrimiento, una revelación, cómo las palabras podían llevarme, en fin, podían tener música y además esa música darle intensidad a algo que esa persona había vivido, ¿no? Me pareció un descubrimiento asombroso. Y después, en el colegio, en el recreo, creo que fue, intenté recordar ese poema y como no me acordaba o me acordaba de algunas cosas, fui completándolo, escribiendo de mi cosecha, quiero decir, lo completé y ese fue lo primero que escribí. De alguna forma después he visto que en la tradición popular es lo que se hace, quiero decir, tú recibes algo y lo reescribes o lo glosas. Y pues ese fue mi primer llamamiento a escribir, quiero decir, una búsqueda de algo que había olvidado, ¿no? Quiero decir, llenar un olvido. Yo tengo que decir que se nota que eres poeta en una banalidad, y es en el título de los libros que tienes, porque todos ellos tienen títulos muy sugerentes. Ya te digo, el primero que me leí de ti es un si menor. ¿Por qué lo titulaste así, un si menor? Porque es un libro de afirmación a la vida, pero sin un sí. Las grandes palabras son peligrosas, hemos derramado mucha sangre por ellas, ¿no? Y entonces quería afirmar la vida, pero en voz baja, ¿no? Y por eso un sí menor, aparte de las referencias musicales que tiene, que la poesía siempre debe ser música, ¿no? Es fundamental que la palabra se convierta en música. Pero es eso, esa afirmación nietzscheana, diremos, de sí a la vida, ¿no? Pero sin alzar la voz, ¿no? Lo pequeño. Si tuvieses que elegir un poema de un si menor, ¿cuál elegirías? Te lo pregunto por si te atreves a leernos sí, uno vale. de viva voz. Vale, pues lo que pasa es que tengo que coger las gafas. Pues tú, tranquilo. Porque una de las cosas que me ha pasado de lo que estábamos hablando, de ese circunstancias que viví y tal, es que el cuerpo me ha terminado decepcionando.
Porque, porque claro, al principio era él el que me arrastraba todo y me llevaba y tal, y ahora soy yo el que tengo que arrastrarlo a él, al cuerpo. Cada vez me pide más, tiene más esclavitud hacia mí. Y entre otras cosas, las gafas son una de esas servidumbres. Yo cuando leí el libro seleccioné también algunos poemas, pero quiero que seas tú el que elijas el que a ti te guste. Mira, como creo que, bueno, como estamos en Madrid, voy a leer un poema, es un poquito largo, pero bueno. No es largo, tranquilo. En mi caso los poemas largos tampoco son muy largos. Se llama Madrid 2018, o sea, es antes de la pandemia. Y bueno, estaba en Madrid, mi hijo, tengo un hijo aquí que vive en Madrid y tenía que coger el metro bastante temprano para ir a verlo y tal. Y es un poco ese sentimiento de que alguien de provincias, de un pueblo, de Jerez, como soy yo, al ver a Madrid, a lo mejor vosotros estáis acostumbrados a andar en metro, pero esa especie de gran, en fin, de vida triste, me parecía como personas condenadas del infierno de Dante, ¿no? Un poco con esa especie de tristeza que arrastra a la gente en las ciudades, ¿no? En las grandes ciudades, en fin, sobre eso quizás va. Madrid 2018. A veces, en el metro, en las calles más céntricas o en la cápsula insomne de un tren de cercanías, mientras miro los rostros fatigados que vuelven del placer o el trabajo, la variedad de razas, de edades, de expresiones, cada uno existiendo sin saber, como grumos en una masa anónima. A veces me digo, cuando vuelvo ya tarde al hotel, de repente me asombra que yo sea un hombre entre otros hombres, una más de esas hojas con las que el viento juega, y la inutilidad de vivir, el castigo de ser para la muerte. Y pienso entonces, ¿cuántos infiernos no harían falta para nacer de nuevo? ¿Qué palabras podrían redimir para siempre tanta carne aburrida, tantas almas que vagan como si no existieran? A esas horas el mundo se hunde y gira, monótono, sin ganas, sin sentido, y parece imposible la certeza, el acorde triunfal de la alegría que llega de muy lejos y lo recorre todo. Ese amor que otras veces he sentido que nutre desde no sé qué origen el fondo de la vida. Esto es como cuando uno escucha, por ejemplo, alguna sinfonía de Mahler que termina y resulta difícil aplaudir. No hay que aplaudir estas cosas. Exactamente, por eso te decía que uno no sabe si aplaudir porque, claro, es tan sublime que... Bueno, lo importante en poesía es que haya consonancia con el lector. Que si hay consonancia, pues es el gran aplauso que uno puede hacer, ¿no? El sentir eso, ¿no? Uh-huh. Pues como te dije, precisamente el poema que has leído, que es de el libro el poemario un sí menor, fue el primer libro que leí de ti. Y luego, el segundo que leí fue El ojo que escucha, que es, vamos a decirlo así, no sé si llamarlo ensayo, tampoco son aforismos porque no lo son, pero bueno, reflexiones. ¿Tú cómo lo describirías? Sí, son reflexiones, son ensayos cortados a trocitos para dejar espacio para que la gente pueda discutirlos. Pues yo soy de las personas que pintarrajea los libros, que muchos me dicen que no debería hacerlo, pero bueno, tengo que decir que cuando terminé de leer el libro, te digo, yo suelo anotar, a veces se me olvida, pero suelo anotar cosas que me vienen a la cabeza. Y cuando terminé tu libro, lo que anoté fue
Leído durante un vuelo de Madrid a Atenas el domingo 19 de febrero de 2023. Es decir, que lo leí en el aire, en el cielo, en el cielo, nunca mejor dicho. Sí, bien, y además que fue devorado, porque fue empezar y terminar las 4 horas y media que dura el vuelo. Bueno, me alegro de que te acompañara, por lo menos. Entonces, de ese libro tengo algunas cosas que sí que me gustaría comentar contigo. Te voy a leer algún fragmento que tengo subrayado. Leo. Esta reconciliación imposible provoca que virtudes como la excelencia o ideales como la verdad sean considerados meros valores que han de ganarse también el favor de la mayoría para predominar sobre las diferentes opciones. Cualquier conquista espiritual, cualquier preferencia, se valora según criterios puramente cuantitativos, y lo que no puede ser computado y medido no se considera digno de tenerse en cuenta. Bueno, sí, ahí hablo un poco de algo que ya Alexis Tocqueville en La democracia en América, el gran pensador sobre la democracia y tal, en fin, nos hubiera ido mucho mejor si en vez de tanto Carlos Marx se hubiera leído a Tocqueville, ¿no? Y Tocqueville decía que es fundamental para una democracia, para que una democracia viva y perviva, esos valores aristocráticos, ¿no? Que esté imbuida de valores aristocráticos, que en este caso pues la excelencia, el sacrificio, la virtud, en fin, todas esas virtudes, y hablo un poco de eso, ¿no? De que hay cosas que no pueden ser democráticas, como no puede ser, por ejemplo, como el plano en un juicio, pues evidentemente un juez tiene una jerarquía que yo no tengo, ¿no? Y lo mismo pasa en cuestiones culturales, en fin. Eso ha desaparecido. Desgraciadamente hoy, por ejemplo, apenas hay crítica literaria, y cuando vemos la mayoría de los libros que se publican, que son lo que se dedican es a inflar tonterías y a propagar pues ideas confortables que le gusta escuchar a la gente, pues no hay ninguna crítica que diga que eso es subliteratura, sino que ahora son grandes escritores. Y claro, porque todo es democrático, quiero decir, todo, y hay valores y espacios donde la democracia, en fin, no funciona, ¿no? Y en este tipo de cosas, lo mismo que para un juez hay que hacer unas oposiciones, hay que aprender para juzgar y hay que tener una... Pues para la crítica literaria o para todo esto igual, ¿no? Yo un poco hablo de eso un poco. Ese libro es un libro más polémico, quizás mi libro más polémico, más combativo. Sí, está dividido en 7 capítulos que tú llamas consideraciones. El primero de ellos, días críticos, luego sobre el arte, habla sobre el arte actual, sobre la fotografía también, sobre la belleza, sobre la pintura, sobre la poesía, y el último, que me llamó la atención, sobre la música. Me llamaron la atención que fueran la poesía y la música las 2 últimas consideraciones, porque están muy relacionadas. Claro. Sí. Creo recordar que Gerardo Diego decía que los músicos habían ganado la batalla a los poetas. Sí, estoy de acuerdo. La música es lo más... creo que, en fin, es lo que hace que la existencia humana esté justificada, ¿no? Algunos músicos basta escucharlos para que nos sintamos que comprendemos todo, que todo es mucho mejor, ¿no? La música me parece que es lo más cerca que el hombre puede estar de Dios o de ese algo que no sabemos ya nombrar y que está por encima de nosotros. Lo más cerca que el hombre puede estar es a través de la música, creo. La poesía también lo consigue, la pintura, la belleza, todo eso nos acerca, ¿no? Respecto a esas consideraciones que hacías sobre la poesía, voy a leer una cita que habla sobre la verdad. La verdad solo acepta recogerse en palabras si en esas palabras puede seguir permaneciendo oculta. Sí, la poesía tiene, quiero decir, el poeta en realidad vive a merced de un misterio, a diferencia de un novelista o de un ensayista, por ejemplo, en este libro, que es un libro de ensayo.
hay más voluntad. El poema, la poesía es algo que te llega o no te llega y tiene que ser muy cuidadosa y velar por ese misterio, ¿no? que en realidad nos rodea en todo, ¿no? Es decir, cualquier pensamiento que llevemos hasta las últimas consecuencias, nos vamos a encontrar al final con el misterio con el enigma de algo sin resolver, ¿no? Y la poesía es fundamental que lata. Yo creo que una de las condiciones de la buena poesía es que lata el misterio, ¿no? No que trabaje el misterio, sino que el misterio esté ahí presente. Hay poetas que trabajan el misterio, que trabajan la oscuridad, y entonces el misterio sale espantado de eso, ¿no? La oscuridad no puede ser artificial. En la poesía el misterio, bueno, ni el misterio ni nada, ¿no? La poesía tiene que ser natural siempre, ¿no? Luego vamos a hablar ahora de Tratado del no sé qué, que da también título parafraseado a este episodio, que es Poesía del no sé qué. Como ya te he dicho, yo soy de los que pintarrajean los libros, y aquí tengo apuntadas varias citas que me gustaría comentar contigo. Empiezo por la primera, del libro Tratado del no sé qué. Somos el único animal que santifica el error, que lo convierte en una institución sagrada. ¿Cómo puede ser, si no, que unos pocos hombres hayan gobernado siempre a muchos y que estos últimos lo consientan y lo acepten? Responder a esta pregunta es enfrentarse con lo que yace en el fondo de cualquier régimen político, lo que hace posible cualquier sistema de gobierno, una evasión de la gran oscuridad, una idolatría necesaria. Bueno, eso nos llevaría a un asunto muy, muy profundo y, en fin, que hay que matizar mucho. Yo soy una persona de ingenio retardado, o sea que seguro todo lo que te voy a decir aquí me voy a arrepentir en el momento en que salga, porque tenía que haber dicho esto. Y eso es un tema con muchos matices, muy complicado de explicar. Yo creo que, no sé, en uno de esos libros, quizás en otro anterior, que es La razón y otras dudas, creo que hay una frase, un aforismo que digo: escribo para que no me hagan hablar, ¿no? Para que no me hagan. Y muchas veces, bueno, está mejor ahí expresado que lo que yo pudiera decir ahora, ¿no? Es sobre, en fin, como yo pienso que todo sistema político nace de un fondo sagrado, ¿no? De un mito. Y ahí es donde, en fin, un poco indaga ese aforismo y esos ensayos indagan de ese fondo sagrado desde donde se levanta la sociedad humana, ¿no? Uh-huh. Leo otra cita. Las principales conquistas de las que se enorgullece nuestra época, la libertad de conciencia, la organización racional de la sociedad, la igualdad de los seres humanos que hace posible la democracia, el socorro social, etc., se alimentan de un sustrato cristiano y hubieran sido impensables en otra tradición. Sí, eso es cierto. A mí me molesta mucho la especie de animadversión que hay hacia el cristianismo en Europa en general, porque creo que se lo debemos todos, ¿no? Quiero decir, yo soy un poco partidario del mundo romano, pero es verdad que le debemos mucho, le debemos los derechos, las cuestiones mundanas, diremos, ¿no? Lo que es la justicia, en fin, las comunicaciones, muchas cosas. Pero claro, fundamentalmente somos cristianos. A través del cristianismo nos llega el mundo griego, ¿no? Nos llega Platón, nos llega, en fin, los primeros cristianos fueron en realidad neoplatónicos y tal. Y sin el cristianismo, en fin, que es universal, que es por primera vez el hombre, es decir, no existe el bárbaro, sino todos somos hermanos. Hay muchas cosas que hace que nuestra sociedad, que es fundamentalmente cristiana, haya llegado y sea lo que es, ¿no? Para bien en algunos casos, por la lectura malinterpretada que se han hecho de algunos textos sagrados, y para bien en otros casos, ¿no? Y creo que es fundamental, y muchas de las cosas que hoy se le dan un término, un nombre más laico, como puede ser la solidaridad, que en realidad es
manera de caridad, pero un poco más soberbia, porque es más abstracta. La solidaridad es mucho más general, más abstracta, con lo cual borras el rostro del que sufre, ¿no? Pero es un nombre de la caridad. En fin, son todos términos cristianos que en realidad hemos un poco empañado para no ver su origen, ¿no? Me viene ahora que has dicho de eso del cambio de palabras, no sé por qué me ha venido a la cabeza providencia por destino. El destino o la providencia. Claro. Ya no, poca gente habla de la providencia. Sí, muy poca. Pasa igual con el libre albedrío, que es fundamental para, quiero decir, para una democracia. Si no hay determinismo, si todo es materia, quiero decir, si tú eres materialista hasta las últimas consecuencias, la libertad no puede existir y por tanto no tienes capacidad de decisión. El libre albedrío, que es algo, en fin, del cristianismo y tal, es fundamental para ser personas, ¿no? Para sentirnos como personas, ¿no? Prosigo con otra cita de El Tratado del no sé qué. El hecho de que un animal en un pequeño planeta que gira alrededor de una estrella insignificante sea capaz de replegar el universo dentro de sí mismo ya es asombroso. Pero que además ame, es decir, que algunos de sus miembros, allí donde el bien era imposible, lo hayan hecho posible gracias al amor y a su entrega absoluta, no deja de ser una anomalía escandalosa. Sí, es cierto. Creo que los dos grandes acontecimientos de la historia de la materia o de la evolución, como queramos, el primero es la irrupción en algo, en fin, sorprendente de la conciencia, que no sabemos, ni creo que lleguemos a saber nunca por qué ha ocurrido eso. Y el otro es el amor, quiero decir, el amor en el sentido de que alguien pueda dar su vida gratuitamente por otra persona que ama, ¿no? Me parece, en fin, la caridad, ¿no? El sentido de caritas me parece un descubrimiento del ser humano increíble. Antes, hace un rato, has mencionado ese periodo tuyo en un hospital, viéndole la cara al lobo. ¿Qué es lo que te mantuvo vivo? Pues supongo que los médicos, en primer lugar, no vamos a ser realistas, ¿no? La medicina y la suerte, supongo que todo se conforma. Y si te refieres a vivo en el sentido en fin, de mantener un poco el tipo en ese sentido, pues yo creo que esa especie de confianza que todos tenemos, ¿eh? Que yo creo que una cosa que quizás la poesía, y por la que yo creo que es bueno que la gente lea poesía, buena poesía, claro, porque si lee mala estamos en las mismas, pero es porque muchas veces no nos damos cuenta de que en cualquier vida y casi todos los días hay acontecimientos que son de una profundidad, y ese acontecimiento simplemente es muchas veces lo podríamos denominar la belleza, o no sé, simplemente el darte cuenta de que estás vivo y que estás sintiendo vivir, te estás sintiendo vivir, y que de alguna forma el universo, en fin, eres una criatura privilegiada porque el universo se está sintiendo a través de ti, ¿no? Quiero decir, no hay otro animal donde el universo pueda verse a sí mismo, ¿no? Quiero decir, y ese asombro ocurre constantemente, y creo que tú pones una música, ves un paisaje, y casi todos hemos sentido alguna vez eso, y con frecuencia además, eso que hace que sientas que hay algo por encima de ti, ¿no? Que te sobrepasa, ¿no? Que como que tú estás por encima de algo, ¿no? Eso, sobre esa semilla, yo creo que hay que levantar la vida. Quiero decir, no olvidar nunca que eso existe, ¿no? Que esa fe, esa confianza en ese misterio de amor, de plenitud, existe, ¿no? Y que existe en las vidas más terribles, ¿eh? Me lo has puesto en bandeja, porque precisamente la cita siguiente que tenía preparada del Tratado de no sé qué es la siguiente. Existir es tener fe. Y todo lo que hacemos, nuestras conversaciones, nuestros asombros, nuestros intercambios, incluso nuestros miedos, emana de esa fe. Se convierte implícitamente en una creencia. Creemos en la incrementable realidad de todo lo que hacemos. Claro, es que fíjate, yo estoy ahora aquí con un vaso de agua y tengo la fe de que este vaso de agua yo voy a cogerlo, no va a subir para arriba, no va a flotar, en fin, tenemos ya una fe en las leyes de la materia, en fin, en muchas cosas, ¿no? Sin esa fe
es imprescindible, pero sobre todo lo que estaba yo diciendo quizás fuera otra cosa, ¿no? El estar atento a esos momentos de plenitud, a esos momentos que nos llaman y que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Al escuchar una música, al escuchar una palabra de alguien que nos quiere, en fin, cualquier cosa de esa que hay que levantar y que hay que atender y escuchar esos instantes, porque pasan muy rápido, pero sin embargo, si se los escucha, creo que permanecen para siempre, ¿no? Y nos van construyendo y haciéndonos mejores, ¿no? Leo otra cita. Si a la tarde de nuestra vida fuéramos examinados de amor, todos seríamos culpables de traición o indiferencia. Pero afortunadamente para nosotros, de amor, como dicta la justicia, solo puede examinarnos el amor. Bueno, pues sí. Esto de examinarse de amor en la tarde es una cita de San Juan de la Cruz. En fin, a mí me gusta, bueno, yo creo que la poesía y la literatura en realidad es un diálogo, como hemos hablado antes, con los muertos, y es importante la densidad de lo que uno escribe, nace precisamente de que hay muchos ecos de lecturas, que a muchos lectores le pueden pasar desapercibidos, pero que bueno, están actuando ahí en el texto, ¿no? Guiños hacia otros autores, en fin, todo eso a mí me interesa mucho en la literatura, que es lo que le da profundidad, densidad a un libro, ¿no? Que esté dialogando con los grandes, ¿no? Prosigo con esto de las citas. ¿Por qué la célebre frase de Nietzsche, Dios ha muerto, sigue incomodando o escandalizando a algunos hombres de fe? Claro que Dios ha muerto. Dios está muriendo continuamente, porque la esencia de Dios es morir. Pues sí, es irse, escaparse, ¿no? Ser hombre consiste en eso, en tener a Dios en la huida, ¿no? En fin, en esa especie de las últimas palabras de Cristo, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? ¿No? Pero lo has tenido en algún momento, ¿no? Esa es la sensación. Y cuando hablo de Dios sé que es una palabra que arrastra muchas connotaciones y es complicada. Por eso es una palabra que hay que emplear con mucha delicadeza. Porque comprendo que haya gente que le huya a esa palabra, porque en nombre de esa palabra se han cometido muchos crímenes y muchas cosas, en fin, feas. Hablando de Dios, otra cita. A veces la mejor traducción de Dios es la música. Pues sí, eso no hace falta explicarlo. El que ha sentido alguna vez la emoción de la música se ha sentido transportado a algo que está más allá de lo físico, ¿no? A eso que estamos hablando, ¿no? Que estamos intentando tocar a través de un programa o de un podcast algo tan moderno, pues estamos trasladándonos de alguna manera al original, ¿no? Al origen de nuestra cultura, que es eso, ¿no? Esos instantes de epifanía, de amor, ¿no? Y termino con este breve y sucinto repaso a tratado del no sé qué, precisamente con la última frase. Qué triste estar preñado de Dios para después dar a luz un libro. Pues sí. Bueno, eso es la insatisfacción que hace que sigamos, que continuemos y que la vida en fin, de alguna forma nos engancha, nos envenena con esa insatisfacción, ¿no? Que siempre estamos, afortunadamente es así, no somos seres alados y divinos. Otra de las facetas que tienes que no hemos mencionado aún es la de teatro. Sí. Dramaturgo, escribes obras de teatro y antes de ponernos a grabar hemos hablado de que hoy en día se lee poco teatro. Sí. Uno va al teatro, pero leer el teatro, muy pocos leen teatro. Háblanos de la obra que dentro de poco se va a estrenar aquí en Madrid. Bueno, se estrena ya que me lo pones en bandeja como yo te lo he puesto antes, muchas gracias, pues se estrena el día 14, creo que 14 y 15 de abril en Teatros Tribueñes, de mayo, se llama Silencio se piensa. Y es una obra, yo la he titulado Auto Sacramental en tono de farsa, o sea, que
como ven, mis títulos suelen ser buenos, pero como publicitario soy malísimo. Basta que le ponga al público actual, que es un acto sacramental, para que salga corriendo. O sea que hay muchas dificultades para que la obra se represente, porque en fin, es una obra que toca los temas que estamos tocando aquí hoy, que estamos hablando aquí. Y en el teatro hoy, pues como en general la cultura pues se ha degradado muchísimo, ¿no? La gente lo que quiere es entretenimiento, evasión, olvidarse y no asomarse a sus profundidades, ¿no? Y yo creo que se pierden gran cosa, porque la intensidad de la vida te la da esas profundidades, esos aspectos oscuros. Sin eso no puedes disfrutar la vida. La vida se convierte en una cosa bobalicona si no tienes ese contrapeso, ¿no? de la tragedia, del oscuro. Y en fin, es una obra, diremos, tragicómica, de la que estoy muy contento, y con dos actores estupendos, con Luis Guerrero y Emilio Rosales. Sí, estoy muy contento y ojalá vaya gente aquí en Madrid a verla. Silencio se piensa. Para pensar hay que estar en silencio. Sí, es necesario primero la atención. Requiere, quiero decir, hoy tenemos mucho ruido, muchas tentaciones, muchas sirenas llamándonos. Y la falta de atención es fundamental, quiero decir, atender. Yo soy poco partidario, por ejemplo, de las campañas de lectura y eso. Había un libro lo mismo lo conoces, porque te veo por tu biblioteca que tenemos afinidades electivas, de Bergamín, que es un autor que a mí me gusta mucho, y te iba a citar el título de Elogio del analfabetismo. Sí, señor, sí, señor. Que es un título estupendo. Y yo creo, antes hablaba de estos cantaores jerezanos y por fin. Alguna estantería anda Bergamín por ahí. ¿No? Sí, estupendo. Y analfabetos que eran iletrados y que tenían, en fin, daban porque claro, su conocimiento era de la tierra, de los ciclos de las estaciones, todo eso, y sabía. Y ahora en las ciudades lo que yo veo es gente que lee, que le dicen lo que tienen que leer y se convierten en semiletrados, que es lo peor que puede haber. Gente que entiende pero que no sabe de nada, parece que entiende de todo, en fin. Y sobre todo que, en fin, que me parece todo se degrada, el lenguaje está muy degradado en la literatura que se hace, en fin, me parece, en ese sentido soy muy apocalíptico y muy pesimista, aunque claro, hay excepciones, claro, afortunadamente. Fíjate que cuando has dicho eso, me he acordado hace un par de semanas, estuve en Asturias y luego fui al día siguiente, fui a un concierto y al día siguiente fui a casa de Pablo González, que es director de orquesta, y me comentó, fui con una amiga, Inés Fernández, que cuando él decidió estudiar dirección de orquesta en Inglaterra, los profesores le dijeron: creemos que la dirección de orquesta no se puede enseñar, pero sí que se puede aprender. Y eso lo pongo en relación con lo que dices de la lectura. Sí, sí. Porque a leer se puede enseñar, no, pero sí que se puede aprender a leer. Sí. ¿Y cómo? Pues es verdad que también quizás la lectura tiene niveles, ¿no? Exacto, y va asociada a distintos momentos vitales. Sí. A veces a uno no le apetece leer. Yo cuando recuerdo cuando era pequeño, en mi infancia y luego en mi adolescencia, pues yo creo que leía mucho menos que ahora. No voy a decir que no era lector, porque siempre he sido lector, porque me han fascinado las palabras, pero sí que leía mucho menos y con mucho menor criterio que ahora. Pero aprender a leer he aprendido ya de mayor, de bastante mayor, y por mí mismo. Claro, sí, es fundamental. Siempre se hace casi todo al final por sí mismo. Pero es verdad que tú has dicho una cosa que a mí por lo menos me interesaría subrayar, y es, en fin, el estado. Hay que estar en estado, sobre todo para leer poesía, hay que estar en estado de gracia. Es decir, no puedes leer poesía en cualquier momento, sino en el momento adecuado, ¿no? Porque hay que ser un poco poeta. En realidad la poesía lo que te da es un pentagrama, de que te gusta la música y tal, es un pentagrama y tú lo interpretas siguiendo ese pentagrama, claro, no yéndote a otro lado, pero tienes que ser, quiero decir, tienes que estar atento a todo lo que te está diciendo, porque una poesía tiene, en fin, capas de lecturas infinitas, ¿no? Y un buen poema más. Y es verdad, y lo que tú has dicho me parece estupendo, la cita, porque es verdad que, quiero decir, leemos todos hoy, pero la comprensión lectora es otra cosa, y sobre todo la lectura
como digo, la buena lectura, por ejemplo, el Quijote o Shakespeare, tiene muchas capas de lectura, y el buen lector es el que, como tú, subraya y lee con un lápiz en la mano y dialoga con ese libro y discute, etcétera, ¿no? Tengo que al hilo de esto que dices de subrayar, hay un libro que hace muchos años me lo leí 3 veces, y una de ellas en voz alta, y es Yo el Supremo de Roa Bastos. Y alguna vez, no lo tengo por aquí, debe de estar en casa de mis padres, alguna vez que ha saltado de la estantería y lo he vuelto a abrir, y digo, la cantidad de tiempo que he tenido que invertir yo en hacer estos comentarios, estos subrayados, y luego tenía metido un papel dentro en el que hacía comentarios sobre las citas, en fin. Eso es mucho tiempo. Claro, pero es un diálogo que has tenido con ese muerto, ¿no? Con esa persona. Exactamente. Sí, sí. Me gustaría que, igual que has leído antes un poema de un si menor, me gustaría que leyéramos, o que leyeras en este caso, un poema de tu libro más reciente, que es La hora del lobo, de la que ya hemos hablado anteriormente. Y fíjate, otra de las notas que anoté cuando compré el libro, que lo había comprado en la librería La Buena Vida. Bueno, así que bueno, mi La libro, Buena Vida, uno lo lee en el aire, otro lo compra en La Buena Vida. Bueno, está lleno de simbolismos y de fin, de metáforas buenas. Pues no sé qué leerte. Yo con este libro tengo una relación mala. Sí. Sí, porque no me, en fin, no me agrada leerlo, pero bueno. Voy a leer este que se llama Otra nube, que es cortito, si te parece, ¿vale? Sí, me acuerdo de él. Ya sé que a veces lo que canto es triste, que hay bombas y otra vez niños que mueren, y que la enfermedad, la envidia, el hambre, las escondemos para estar tranquilos. Pero mira, una nube mansamente deja en el cielo el rastro de algo eterno, a punto de ser aire, de ser nada. ¿De qué mal nos perdona? ¿A quién redime? Bueno, el silencio es la mejor respuesta a esa lectura. En esta serie de episodios de Sapere Aude, por cierto, tengo que decir que Emilio Pascual, que también estuvo aquí en estos programas, ya me avisó de que no se dice Sapere Aude, que se diría Sapere. Pero bueno, ya como llevamos desde el principio con Sapere, pues ya se queda así. Y fue también por la influencia del inglés, fíjate, Sapere. Pero en fin, da igual. El caso es que hay una sección que es fija, y te hago la pregunta de rigor. Si tuvieses que recomendar un libro, ¿qué libro recomendarías? Uf. Vaya pregunta. Bueno, como me siento muy bien aquí y estoy como en casa, mi padre decía, en mi casa se hace lo que yo obedezco. Así que voy a hacer lo que me dé la gana, porque un libro es mucho, entonces te voy a decir alguno más. Y porque claro, no me voy a limitar a los libros, en fin, que todo podría, ya hemos hablado de la Biblia, en fin, de Homero, de tanto de la Divina Comedia, Cervantes, etcétera, ¿no? Pero te voy a, en fin, 3 libros que para mí han sido fundamentales, por lo menos 2. Uno es La gravedad y la gracia de Simone Weil. Fue para mí, en fin, como una caída del caballo, lo leí muy pronto, seguramente en 1995, por ahí, no me acuerdo ahora, pero marcó mucho en mi vida. Simone Weil, que en fin, para mí es de la familia. Y también otro libro que para mí es muy importante, que son los ensayos, la obra escrita de Ramón Gaya. Eso lo compartimos, somos unos pocos los gallescos, y para mí es fundamental también esa obra, vamos, como podría darla también a Juan Ramón, claro, pero en fin, y por decir un libro de poesía más o menos reciente, diré también Desde mis poemas de Claudio Rodríguez, por ejemplo. Desde mis poemas. Desde mis poemas, ahí recoge la poesía de Claudio Rodríguez, salvo la última. Y
Y es un libro, en fin, que a mí me parece un poeta coetáneo, ya muerto, pero coetáneo, en fin, de los grandes poetas españoles del siglo XX-XXI. Pues lo mismo que te he dicho o que te he preguntado de los libros, te pregunto, si uno se tiene que marchar de esta vida, ¿qué música no podría eludir antes de marcharse? ¿O qué música se llevaría para ese otro lugar? Uno es mucho. Bueno, aunque hay quizá algo de Bach, seguro lo tendría muy claro. Seguramente la cantata número, no sé si es 86 o 89, de Bach por Hans Hotter. Que, en fin, me parece que es una música que me basta escucharla para ponerme en sintonía con algo que está más allá de mí, ¿no? Pero bueno, también me gusta, por ejemplo, mucho el trío, son música que escucho mucho, el trío para piano, el 100 de Schubert, o el Stabat Mater, en fin, hay muchas, pero también no quiero dejar el cante flamenco, que ha estado aquí muy presente, y en fin, cualquier cante de mi tierra, de Terremoto, de Tío Borrico, de Agujeta, para mí son los tres que prefiero, que hay otros grandes. Me ha gustado mucho cuando antes te has referido al chocolate y has recitado una letra de un canto. Ahora que has mencionado a los flamencos, ¿te atreverías o podrías recordarnos así una letra que también... Sí, bueno, sí, puedo recordar. No te voy a pedir que cantes, pero... no, canto muy mal. Pero, por ejemplo, fíjate, otra letra de un analfabeto y letrado y tal, pero bueno, sobre los celos, por ejemplo, dice, es que está tan delicada, tan buena sobre ese tema. La noche del aguacero, no sé dónde te metiste, que no te mojaste el pelo. Qué bueno. En fin, ahí están los celos de ese hombre que ha visto a esa mujer venir con el pelo seco, ¿no? Sí. Increíble. Y ahora la última, que en realidad es una petición más que una pregunta. Si alguien dentro de 50 años, 100 años, 1000 años incluso, pudiese escuchar tu voz en forma de onda sonora de José Mateos en 2023, ¿qué mensaje te gustaría dejar? También es difícil, pero bueno, hemos hablado más o menos de esto y a lo largo de la entrevista, y yo creo que la vida tiene mucha profundidad, es un misterio hondo, y yo creo que lo que le diría es: siéntate a la orilla de ese misterio y escucha y está atento, ¿no? Que la vida no pase por ti sin darte cuenta, ¿no? Pues José, te agradezco mucho que hayas querido participar, que hayas venido aquí para grabar este programa sobre poesía, la poesía del no sé qué, y espero que quienes nos escuchen eventualmente pues algún día puedan decir de nosotros que estuvimos hablando de no sé qué, pero que era poético. Sí, para hablar del no sé qué hemos hablado mucho, desde luego, o por lo menos yo. Muchas gracias. A ti.